Muy bien, ¿cómo están amigos? 9 de la mañana con 11 minutos. El Congreso de la República se encuentra en medio de una turbulencia particular porque se avecina una nueva legislatura anual que implica la elección de una nueva mesa directiva y al respecto las cosas normalmente indicarían que el oficialismo, el gobierno, asegure una vez más la presidencia del poder legislativo. Eso es lo que ha ocurrido normalmente en la historia del Perú, salvo hechos excepcionales o raros. En el caso de Alan García, los 5 presidentes del Congreso fueron del propio partido aprista. En el caso de Toledo hubo un bache, por decirlo de alguna manera, cuando Antero Flores Araos, congresista de la oposición, ocupa la presidencia del Congreso en el penúltimo año del gobierno toledista. Y en este caso, aparentemente, las cosas podrían repetirse. El gobierno ha perdido, como se sabe, sin fin de congresistas que se han ido yendo tanto de Gana Perú como de Perú Posible, y eso hace muy precarias la posibilidad de que mantengan la presidencia del Congreso en el último año legislativo. A esto se suma que la congresista Marisol Espinosa, que fue vetada por la primera dama Nadine Heredia, recordémoslo, cuando el año pasado debió ser ella y no Ana María Solórzano a la presidencia del Congreso, decisión de la que se debe arrepentir sin duda Palacio de Gobierno, porque ha sido un desastre esta gestión. Lo cierto es que ella era la única que podía atreverse o animarse a convocar a gente que no está dentro de la bancada oficialista. Tiene vínculos con los congresistas de Dignidad y Democracia, es bien vista por varios sectores de la oposición, pero ella ha dicho que no va. Marisol Espinosa no va. Y eso ha generado legítima inquietud en sus colegas de bancada porque saben que sin ella no van a retener la presidencia de la mesa directiva. Sin embargo, en la oposición la cosa tampoco está muy clara que digamos. Hay varias listas que circulan, ya se están petardeando entre sí también. Carlos Brus ha advertido que si la oposición comete el error de ir dividida, va a perder. Y probablemente gane la elección un miembro de la bancada oficialista sin tener los votos mayoritarios en este momento. Estamos con el congresista Mesías Guevara para preguntarle su opinión. Él ha criticado a Luis Iberico por su postulación. Queremos saber las razones. Congresista Mesías Guevara, ¿cómo está? Buenos días, Juan Carlos. A ver, ¿por qué su oposición a Iberico, que es el nombre que supuestamente iba a reunir el consenso de las bancadas de oposición, sea quien asuma la presidencia del Congreso? Yo en realidad, Juan Carlos, quiero aclarar que no he descalificado a Luis Iberico, ni lo puedo hacer ni lo debo hacer. En primer lugar, por principio, porque somos colegas parlamentarios. Lo que sí yo tengo la preocupación es de que quiénes son los que están detrás de él impulsando la candidatura. Son el APRA y el Fujimorismo, que todos saben y a todas luces reconocemos todos que ellos tienen intereses subalternos en el Congreso de la República. ¿Qué intereses subalternos? Por ejemplo, en estos momentos, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, está la denuncia que tiene que verse contra el señor Alan García Pérez, incluso también está el levantamiento del foro parlamentario de ciertos colegas congresistas del Fujimorismo, algo que ahí viene traduciéndose en estas posibles componendas que podría darse y sobre todo neutralizar al Congreso de la República, incluso sin ir muy lejos. Ayer en la Comisión de Ética, por ejemplo, Mauricio Mulder y Juan Díaz Dios no se aparecieron. Ayer tampoco se instaló la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria ante la ausencia de Rolando Reate del Fujimorismo y de Javier Velázquez Quesquén del aprismo. Por lo tanto, sin siquiera ya estar en la mesa directiva dirigiendo o sin estar en el poder ya están mangoneando. Ya están mangoneando. Entonces, por lo tanto, esas son preocupaciones que yo tengo toda la obligación de darlas a conocer a la opinión pública. Eso no significa que yo esté descalificando de manera personal a Luis Iberico. Claro, ahora, porque muchos dirían, bueno, el congresista Iberico no tiene culpa de quien lo apoye, ¿no? Eso es cierto, pero... Bueno, lo cierto es que nadie de la oposición ganaría sin los votos del Fujimorismo. Eso es cierto, pero sin embargo también en la práctica parlamentaria, por ejemplo, cuando uno surge de una bancada muy débil, como lo que es la bancada y el partido que representa a Luis Iberico, al final estaría prácticamente secuestrado por este grupo fuerte, disciplinado, que hay que reconocer que es la alianza APRA-Fujimorismo. Si algo en el Congreso tenemos que reconocer es la disciplina férrea y cómo se mueven estratégicamente la alianza APRA-Fujimorista. Ahora, pero bajo esa consideración, ¿qué hacer? ¿Dejar
apoyarla entonces? No, lo que nosotros tenemos que hacer es de manera seria, responsable y con mucha prudencia constituir una plataforma política que que impulse una candidatura que no responda a intereses subalternos y que tenga una posición obstruccionista ni tampoco palaciega. Y es en ese devenir que estamos nosotros como Acción Popular Frente Amplio, incluso lo aconsejable. Claro, pero el problema es que usted califica como motivación subalterna lo que no es sino un interés político, ¿no? Interés político, pero todas sin las embargo... bancadas tienen un interés político, ¿no? Es cierto, pero sin embargo ya es tiempo de que estas fuerzas políticas actúen en función del país. ¿Cuántos plenos, mi estimado Juan Carlos, hemos visto que se han ido suspendiendo a lo largo y ancho de esta legislatura? Han ido suspendiéndose de manera permanente, se pechaba al Congreso de manera permanente, fundamentalmente por no hacer la discusión de leyes fundamentales. Bueno, pero como ¿qué las sería reformas peor? electorales. ¿Un iberico apoyado por el aprofujimorismo o un congresista del oficialismo cualquiera sea? Yo pienso que no debemos ser tan fatalistas ni de pensar lo peor, sino debemos de buscar lo mejor. Y lo mejor debemos de buscar a un colega congresista que tenga las siguientes características. En primer lugar, que no tenga una voluntad obstruccionista, que tenga una voluntad de consenso y sobre todo que no sea palaciego y que no convierta al Congreso de la República en una trastienda del Ejecutivo. Y algo muy importante y que también es importantísimo, que defiende el fuero parlamentario frente al Poder Judicial, frente al Ministerio Público y frente al Ejecutivo en sí. Pucha, pero ya nos fregamos con los requisitos que usted pide, ¿no hay ni uno? Sí hay. Mira, y yo tengo la esperanza... Ya ni diga que sea trabajador, porque ahí sí ya nos reventamos. Yo diría que... Sí, no hay. yo tengo la esperanza que eso va a suceder. Incluso yo hago la invocación pública al oficialismo que no presenten candidato a la mesa directiva y que ellos respalden y ayuden a buscar este tipo de colega congresista para que presida el Congreso de la República. ¿Usted preferiría un candidato no oficialista apoyado por el gobierno? Así es. Antes que un candidato de la oposición apoyado por el AFRO. Y eso sería lo mejor para el país, mucho más cuando estamos ya ahora en un año preelectoral. Sería lo mejor para el país. Acción Popular está jugando entonces con el gobierno en búsqueda de este candidato. No estamos buscando con el gobierno. Lo que estoy diciendo yo recién acá en tu programa, estoy lanzando esa propuesta, porque para mí lo que yo creo que los políticos en nuestro país ya hemos perdido la visión de estadistas y acá tenemos que pensar en función de estadistas. ¿Qué correspondería en el último año de este gobierno que haga el Congreso? Correspondería, en primer lugar, establecer las reformas electorales que tiene que darse. Tiene que darse, por ejemplo, pero condiciones mínimas. Pues. Ese es el problema. Y ahora estas bancadas... Es que fue un error del gobierno también lanzar estas reformas en el último año. Pues. Eso debe ser en el primer año. Más que el gobierno, el propio Congreso, donde lamentablemente, por ejemplo, la Comisión de Constitución, la Comisión de Constitución no se reúne hace mucho tiempo atrás. Por ejemplo, la Comisión de Levantamiento de Unidad Parlamentaria, que hasta ahora no se instala. Ya termina este año legislativo y no se ha instalado el levantamiento de la Comisión de Levantamiento de Unidad Parlamentaria, donde ayer incluso dos congresistas, uno del Fujimorismo y uno del Primo, han brillado por su ausencia, pero sin embargo sí han brillado por su presencia en los pasillos para dar declaraciones en el Congreso de la República. Claro, el problema es que hay digámoslo así, el Congreso está dividido en tres, un tercio gobierno, un tercio aprofujimorismo y un tercio el resto, digamos, ¿no? Y ahí estamos, o sea que nosotros con ese tercio tranquilamente no podemos ser cola ni del fujimorismo, ni Claro, el problema es que ese tercio está pues disgregado, ¿no? Entre Acción Popular Frente Amplio, Alianza por el Gran Cambio, Dignidad y Democracia. Y esa es una debilidad. Incluso a tu reflexión nos podría llevar a la siguiente radiografía. Por un lado encontramos a una férrea de bancada disciplinada, que es la fujimorista, aprista y PPC, que son férreos, estrategas, se manejan muy bien. Por otro lado está una bancada débil, una alianza débil, donde está el oficialismo, donde está Gana Perú, donde está Perú Posible, Unión Regional y Seguridad Nacional. Y la bancada que están libres son Acción por Frente Amplio y la bancada de Dignidad y Democracia. Ahora, pero de hecho la correlación de fuerzas que se logre amalgamar en este último año del periodo legislativo es un anticipo de lo que más o menos serían las movidas preelectorales, ¿no? Yo pienso que hay una distancia, pero sin embargo puede verse el reflejo de cómo van a ser las elecciones del próximo año. Es decir, donde incertidumbre total, donde incluso no... O sea, Acción Popular, por ejemplo, no se siente cómodo bajo ninguna circunstancia con el aprismo ni con el fujimorismo. Ni tampoco con el oficialismo, ¿no? Porque lamentablemente hay que ser claros y contundentes. Lamentablemente el oficialismo yo creo que ya está muy desgastada en la dirección del Congreso de la República. ¿Cuál es su calificación de la gestión de Ana María Solórzano? Mira, yo no quisiera calificar,
pero sí yo quiero decir... Pero ha sido buena, ha sido mala. Yo lo que sí quiero decir es de que esta legislatura ha sido una legislatura marcada por hechos que han sido más superados por el tema mediático o por el tema productivo legislativo. Y creo yo que ha habido mucha obsecuencia hacia el Ejecutivo. Eso creo yo que es un tema que lo pinta en cuerpo entero lo que ha sido esta legislatura. Claro, las reformas electorales, uno de los puntos para el último año. ¿Qué otra cosa debería hacer el Congreso en este último año? Mira, y si algo muy importante tenemos que seguir impulsando es el tema de la reforma del Estado, si bien es cierto que queda poco tiempo, pero es fundamental el tema de la modernización, gobierno electrónico. Muy poco se habla de estos temas, más hablamos de temas mediáticos, otro tema, el tema de la educación. Nuestros hermanos agricultores están totalmente abandonados. Por ejemplo, hay un tema que ha sido muy obsecuente el legislativo en torno al Ejecutivo, que es la discusión de la ley Preda, donde los señores arroceros que han surgido deudas, han tomado deudas, ahora la quieren pagar, pero sin embargo hay un trempanamiento por la voluntad del MEF. Eso, por ejemplo, la agricultura está abandonada. Es un tema que debemos poner en la agenda nacional. No, porque el tema es complicado porque estamos en un gobierno que es muy precario, se asoma el último año como muy débil. Es precario. Algunos anuncian que después del 28 de julio, cuando se le acaba la protección constitucional al premier, que esté entonces, que puede ser cateriano o no, va a poder ser censurado infinidad de veces. Eso sería un gravísimo error. Sería un error. Ese sería un gravísimo error, sería ya, discúlpame que sea duro, pero sería la antipolítica. Ya sería el antiestadista. Y esos señores que tienen esa mentalidad ya estarían jugando, ya ni siquiera a la política, sino ya a un acto terrorista, disculpa que sea duro, porque generaría una gran inestabilidad. Yo creo que eso no ocurra y yo invoco a las fuerzas políticas para que no digamos esos extremos. Por quítame estas pajas ideológicas, le van a ceder la presidencia del Congreso al gobierno y muchos señalan que es estratégico que en estos momentos el gobierno no tenga la presidencia del Congreso el último año. Y yo coincido, que por eso estoy diciendo que incluso estoy planteando de que sea el oficialismo que deponga en presentar una candidatura a la presidencia del Congreso y que se busque a alguien que busque un consenso. Acá el tema de la oposición... ¿Pero ese consenso incluiría la prisma del fujimorismo? Podría ser, pero sin embargo hay que buscar una persona que realmente nos personifique a todo el Congreso de la República. Por ejemplo, acá un amigo manifiesta, yo respeto al compañero aprista por su tradición partidaria, pero sin embargo hay que aclararle también que no somos 140 congresistas, sino somos 130 congresistas. Y por otro lado, nosotros como Acción Popular no estamos pensando en las viejas peleas que hemos tenido con el APRA, las seguimos teniendo, al contrario, somos los que permanentemente estamos presentando proyectos de leyes y ahí si gusta le invito a la opinión pública para que revise la producción legislativa entre los congresistas de Acción Popular y los congresistas de la Prismo. Ahí van a ver quién es el tema de jerarquía de urgencias, digamos. Hoy en día, ¿qué es lo más importante para juicio de la oposición y de buena parte del Perú? Que el gobierno no repita la presidencia del Congreso de la República. Y yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Luego vendrán otras urgencias, pero la prisma no boicoteen las investigaciones, está bien. Será parte Lo que pasa es que la presidencia del Congreso o es el presidente del Congreso el que define las agendas. No, lógico. Es el que define las agendas, es el que orienta incluso la conformación de diversos grupos de trabajo. Yo coincido con muchos que han hablado acá, que es importante que depongamos, pero sin embargo hay que decir las cosas como son. Cuando se habla de quién es el mejor congresista, por ejemplo, no es el que sale, el mejor congresista no es el que sale de la televisión o la radio todos los días, sino aquel que tiene una producción legislativa adecuada y aquel que haya realizado un trabajo de representación y de fiscalización. Víctor Andrés García Belaúnde, ¿le parecería un buen presidente del Congreso? Víctor Andrés García Belaúnde varias veces a lo largo de la historia estaba a punto de. Sí, estaba a punto de, pero ya, por ejemplo, es un congresista que tiene muchas credenciales democráticas, experiencia partidaria y política también, y por lo tanto yo no descarto que él podría ser, pero sin embargo creo yo que antes de pensar en la persona... ¿pero han puesto esa carta sobre la mesa? No hemos puesto ninguna carta sobre la mesa. ¿Ustedes han sido invitados para conciliar esta lista de oposición encabezada por Iberico? No hemos sido invitados. ¿Están molestos por eso? No estamos molestos porque en realidad no nos quita el sueño estar en la mesa directiva nosotros no estamos permanentemente pensando en presidir una mesa o estar en la mesa como partido. Pero ¿por qué supone que Iberico va a ser un alma dócil a los intereses subalternos de la Prisma y el fujimorismo? Yo tengo esa preocupación. Ahora, si él públicamente y si se hace una lista en la que haya candados, es decir, que hayan vicepresidentes en la mesa que garanticen la independencia de la mesa directiva, yo en buena hora. El fujimorismo entiendo que ha dicho que a ellos no les interesa participar. Igual que nosotros. Además saben que si se presentan, mucha gente no va a votar por ellos, pues.
Ellos saben eso y ahora se da la misma figura, pero al revés. Es decir, que el nacionalismo, yo creo que debería de deponer su participación en esa mesa directiva. No debería de insistir, porque al igual que el fujimorismo va a perder. Sí va a insistir, ¿no? Yo no sé si tendrá todavía los votos de Perú Posible, imagino que sí. Yo veo por ahí incluso que hay voces disonantes que dicen que incluso el propio expresidente Alejandro Toledo ha manifestado que ya deberían de separarse de fujimorismo. ¿No? Y un poco tarde, es una estrategia que ellos han seguido, pero yo la respeto, pero no la comparto. Pero sin embargo ya es un tema de responsabilidad del propio partido de Perú Posible. Aunque ahí recomiendo la columna de Mirko Lauer de hoy día, donde recuerda pues, que no es que Toledo haya sido desgastado por su alianza con el gobierno, ya Toledo empezó desgastado. Lo que pasa su alianza con el gobierno lo fortalece. Lo que pasa es que... Toledo termina con menos de 10, creo. Lo que pasa es que Alejandro Toledo, pues en este tema, lamentablemente, él viene con una carga de coteva, ¿no? Fundamentalmente, y que tiene que dar cuentas en el Ministerio Público. En todo lado hay ropa tendida, digamos. Bueno, nosotros en Acción Popular tratamos de que esa ropa tendida no exista, ¿no? Y fundamentalmente con nuestra trayectoria y buscamos que estar limpios en todo sentido, ¿no? Por eso podemos discrepar, yo puedo discrepar con muchos radiodientes, con mi manera de parecer, pero algo que no nos pueden decir que somos corruptos, ¿no? Ahora, el Acción Popular, aprovecho de preguntarle sobre otro tema, ¿qué va a ser finalmente las elecciones del 2016? Estamos trabajando a nivel nacional, estamos dinamizando nuestro partido. Ya Gastón Acurio ya lo descartó. Bueno, lo que pasa es que hay que respetar la decisión de Gastón Acurio. Pues, no quiere, así que hay que aceptarlo, es una decisión personalísima que él ha tomado. Ya, ¿pero van solos o van en Nosotros inicialmente estamos fortaleciendo el partido, incluso ya hemos constituido nuestro comité electoral, ya está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, ahora estamos yendo a una renovación interna que debe darse en agosto de nuestra dirigencia nacional desde el distrital hasta la nacional a través de un interés de un voto y luego también... ¿Se mantienen las candidaturas que se habían ido voceando? Raúl Escanseco, Alfredo Barnechea, Bueno, yo entiendo que las candidaturas voceadas son de tres. Son de tres, ¿no? Raúl Escanseco ha mostrado no interés en postular. No va a postular. Bueno, eso es lo que él ha manifestado, incluso ahí lo vi en un canal de televisión. Lo que sí han mostrado hasta hoy su decisión, por lo menos su pretensión, es Johnny Lescano, Alfredo Barnechea y Juan Inchausti. Todavía no es una lista cerrada, todavía en agosto o en septiembre se abren las candidaturas y por lo tanto ahí definiremos a través de un militante un voto quién va a ser el candidato presidencial. ¿Irían en alianza? Mira, nosotros hoy en estos momentos... Muchos dicen que están coqueteando con la izquierda. Lo que pasa es de que nosotros en estos momentos estamos trabajando a nivel nacional y como nuestra ubicación es de centro, muchos quieren ir al centro y otros quieren formar un frente de centro-izquierda. ¿Y por qué no salían con el PPC? Porque el PPC... ¿Han sido aliados históricos? No tanto aliados históricos, ¿no? Lo único que fuimos aliados fue el año 80, de ahí en adelante hemos caminado por caminos separados. Claro, nos juntamos la democracia cristiana. Pero no era PPC, era democracia cristiana. Claro, pero estaba el PPC ahí metido. Entonces, ellos tienen una visión diferente, creo que nosotros, sobre el país, por lo tanto, y ellos tienen su propio derrotero. Por ejemplo, ahora ellos están aliados con el APRE y con el fujimorismo en el Congreso, y nosotros no estamos en ese derrotero. Jorge Villena, ex regidor del PPC, dice que lo que pasa es que Vitocho es el candidato del Palacio. Bueno, yo respeto su opinión, si Vitocho sea o no sea candidato de... ¿Están aliados con Palacio ustedes? No creo, porque Víctor Andrés ha sido bastante confrontacional. Incluso le recuerdo al señor Villena de que Víctor Andrés muchas veces se ha enfrentado al humanismo de manera fuerte y por lo tanto en la última denuncia que hizo en Cuarto Poder la hizo Víctor Andrés García Belaúnde. O sea que no sé si eso sea ser candidato de Palacio o ser congresista de Palacio. Vamos a ver, la cosa se pone interesante en el Congreso. Muy interesante y yo creo, a la luz de lo que viene ocurriendo a nivel nacional, deberíamos de pensar como estadista Juan Carlos, y lamentablemente la política ha sido sustraída por lo mediático, por los escándalos. Por ejemplo, el tema que ha ocurrido con el señor Alejandro Llovera, donde hoy incluso pretende la señora Karina Beteta incorporarse como congresista, algo que yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones debería de aplicar ya el curul vacío, porque incluso el Jurado Nacional de Elecciones ha sacado una resolución cuando antes debió haber vacado al señor Alejandro Llovera. No lo ha vacado porque el artículo 5 de la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones dice que la única institución que puede vacar a alguien es el Jurado Nacional de Elecciones y no el Congreso ni otra institución. Congresista, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, y decirle a todo el pueblo peruano que yo tengo la esperanza que las cosas van a salir bien en el Congreso por el bien del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, interesante la conversación. Vamos a una pausa y regresamos.